¿Sabías que dentro de las enseñanzas místicas de la Cábala se esconden entidades tan temibles que pueden alterar tu percepción del bien y el mal? En este vídeo desvelaremos las revelaciones de Gershom Scholem sobre los seres aterradores que se ocultan dentro de las capas esotéricas de la tradición cabalística y analizaremos el Sikra Akra. Exploraremos los orígenes, características y significados de estas enigmáticas figuras que desafían nuestra comprensión del ámbito espiritual. Muchos nos estabais pidiendo este análisis, así que quedaros con nosotros hasta el final para descubrir los secretos que estas entidades guardan y su impacto no solo en la visión de la Cábala, sino el propio reflejo de quién somos. Gershom Scholem y la Cábala. Gershom Scholem, el padre de los estudios modernos de la Cábala, fue un erudito excepcional que desveló los secretos ocultos de esta antigua tradición mística judía. Nacido en Berlín en 1897, dedicó su vida al estudio y comprensión de los textos cabalísticos, revelando conocimientos que habían permanecido en la oscuridad durante siglos. La Cábala es una tradición espiritual que busca entender la naturaleza de Dios, el universo y el alma humana. Aunque es conocida principalmente por sus enseñanzas sobre el crecimiento personal y la iluminación espiritual, Scholem descubrió que también posee un lado oscuro y misterioso lleno de entidades temibles y fuerzas caóticas. En sus estudios, Scholem encontró referencias a seres poderosos y a menudo aterradores dentro de los textos cabalísticos. Estas entidades desafían nuestra comprensión de la realidad, representando los aspectos más oscuros de las fuerzas divinas y cósmicas. Contrario a la imagen estándar de la Cábala como fuente de sabiduría y paz, estas figuras ocultas revelan un lado mucho más complejo y formidable. Investigando tanto los aspectos luminosos como oscuros, Scholem nos proporcionó una visión completa de la Cábala. Nos recordó que en el camino místico, la luz y la oscuridad coexisten, cada una revelando diferentes facetas del misterio divino. El Sikra Akra. Ahora que entendemos quién fue Gershom Scholem y su trabajo sobre la Cábala, profundicemos en uno de los conceptos más intrigantes y oscuros que descubrió: el Sikra Akra, conocido como el otro lado. El Sikra Akra es una parte fundamental de la Cábala, representando las fuerzas del mal y la oscuridad. A diferencia del lado sagrado y luminoso de la Cábala, el Sikra Akra se refiere a todo lo impuro y caótico. Este concepto es crucial para entender el equilibrio entre el bien y el mal en la cosmología cabalística. Según la Cábala, el universo se compone de fuerzas opuestas en constante equilibrio. El lado sagrado es el dominio de la pureza y la luz divina, mientras que el Sikra Akra es el reino de las sombras y la impureza. Estas fuerzas oscuras no son meramente malignas, sino también necesarias para el equilibrio del cosmos. Sin el Sikra Akra, el concepto de bien no tendría sentido. El Sikra Akra está formado por energías negativas que se alimentan de la impureza y el pecado. Estas energías representan las fuerzas del mal que se separaron del lado divino durante la creación. Son conocidas como las Qliphoth o cáscaras, simbolizando los remanentes caóticos y destructivos que quedaron después de que la luz divina se retirara, dejando espacio para el mal y la imperfección. En la Cábala, el Sikra Akra se entiende como una parte crucial en la vida espiritual de una persona. Enfrentar y superar sus influencias es parte del viaje místico hacia la iluminación y la pureza espiritual. Estas pruebas y tribulaciones son esenciales para el crecimiento y desarrollo espiritual, ayudando a los individuos a encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad dentro de sí mismos. Gershom Scholem enfatizó la importancia de entender el Sikra Akra
para obtener una visión completa de la Cábala. Al reconocer la existencia de estas fuerzas oscuras, podemos apreciar mejor la complejidad de la creación y la lucha continua entre el bien y el mal. Las Qliphoth, cáscaras de impureza. Habiendo explorado el concepto del Sitra Achra, es esencial profundizar en un aspecto aún más específico y crucial de estas fuerzas oscuras, las Qliphoth o cáscaras de impureza. Las Qliphoth son un concepto central en la Cábala, refiriéndose a las barreras que oscurecen y envuelven la luz divina. Imagina la luz divina como una fuente pura y radiante. Las Qliphoth son como capas opacas que bloquean y distorsionan esta luz. Estas cáscaras impiden que la luz divina brille con plena intensidad y representan obstáculos espirituales que debemos superar para alcanzar la pureza y la cercanía con lo divino. Según la Cábala, el origen de las Qliphoth se remonta a los primeros momentos de la creación. Durante el proceso de creación, la luz divina se contrajo y se limitó, dejando residuos de impureza. Estas impurezas formaron las Qliphoth, capas de energía negativa que se adhieren a toda la creación, tanto en los mundos físicos como espirituales. Se consideran el producto de desequilibrios y rupturas en la estructura del cosmos, un subproducto inevitable de la separación entre lo divino y lo material. Las características de las Qliphoth son variadas y complejas. Se describen como cáscaras duras y gruesas que envuelven la luz divina, impidiendo el acceso pleno y distorsionando su influencia. En la vida espiritual, las Qliphoth se manifiestan como tendencias negativas, deseos egoístas y obstáculos emocionales que alejan a las personas de su verdadero propósito espiritual. En la Cábala, las Qliphoth se clasifican en varios tipos, cada uno con su propia naturaleza y efecto sobre el alma humana y el cosmos. Qliphoth Noga es la cáscara más brillante con un aspecto dual, que puede ser tanto positivo como negativo. Representa tentaciones y deseos mundanos que pueden ser redirigidos hacia el bien o el mal. Qliphoth Noga tiene una chispa de santidad y por lo tanto puede ser redimida y transformada en luz divina a través de acciones justas y espirituales. En contraste, las tres Qliphoth de impureza total son completamente oscuras y no contienen luz divina. Representan el mal absoluto y la corrupción, y no pueden ser redimidas. La primera es Ruach, que representa el espíritu de impureza. La segunda es Afar, simbolizando el polvo y la descomposición. La tercera es Mayim, relacionada con las aguas turbulentas de la impureza. Explorar y entender las Qliphoth es esencial para navegar los desafíos espirituales y acercarse a la luz divina. Estas cáscaras de impureza son obstáculos que debemos superar para alcanzar la pureza y la santidad en nuestras vidas espirituales. Entidades oscuras del Sitra Achra. Habiendo explorado las Qliphoth, ahora profundizamos en las entidades aterradoras del Sitra Achra. Comenzamos con Belzebub, conocido como el Señor de las Moscas. Belzebub, cuyo nombre evoca imágenes de corrupción y decadencia, es descrito en la Cábala como una figura formidable, con alas negras y ojos rojos brillantes que reflejan su naturaleza maligna. Su presencia está acompañada por un enjambre de moscas, simbolizando la decadencia y la impureza que él gobierna. Este ser es alto y esbelto, con piel grisácea y una sonrisa siniestra que revela una hilera de dientes afilados. En la tradición cabalística, Belzebub tiene raíces en creencias semíticas antiguas, donde inicialmente fue adorado como un dios. Sin embargo, con el tiempo, fue demonizado en las tradiciones judía y cristiana. Él encarna fuerzas destructivas y tentaciones que buscan desviar a las almas de su camino espiritual. Belzebub es conocido por incitar a los humanos
a caer en la lujuria, la gula y otros deseos mundanos que los alejan de la pureza espiritual. Sus tácticas pueden incluir la manipulación de pensamientos y emociones, fomentando la discordia y la corrupción moral. Las personas bajo su influencia pueden encontrar sus vidas llenas de caos y desorden, alejándose cada vez más de la luz divina y su verdadero propósito espiritual. Los cabalistas emplean diversas prácticas y rituales para protegerse de la influencia de Belzebub. La meditación y la oración son esenciales para fortalecer la conexión con la luz divina y resistir las tentaciones. Además, los cabalistas recitan textos sagrados y usan amuletos con inscripciones específicas que se cree repelen a Belzebub y otras fuerzas malignas. La pureza de pensamiento y acción también es crucial para evitar caer bajo su influencia. Otra entidad prominente y temida en el Sitra Akra es Samael, a menudo llamado el ángel de la muerte. Samael es una figura imponente con alas negras y ojos resplandecientes que emiten una luz mortecina. Su piel es pálida como la cera y lleva un manto oscuro que absorbe la luz a su alrededor. A menudo se le representa con una espada flamígera, simbolizando su poder para ejecutar decretos divinos de muerte y destrucción. En la Cábala, Samael es una figura compleja que encarna tanto la destrucción como la justicia. Su nombre significa veneno de Dios, reflejando su naturaleza dual como agente de la divinidad y fuerza del mal. Actúa como un instrumento necesario para mantener el equilibrio cósmico, ejecutando juicios divinos de muerte y castigo. La influencia de Samael impacta profundamente en la comprensión de la vida y la muerte en la Cábala. Representa el lado oscuro del juicio divino, donde las almas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aquellos bajo su influencia pueden experimentar una profunda desesperación, miedo y un constante sentido de amenaza inminente. La presencia de Samael puede llevar a un aumento de la violencia, enfermedades y muerte prematura mientras cumple los decretos divinos de castigo. Los cabalistas practican rituales y oraciones específicas para protegerse de la influencia de Samael. Estos incluyen la recitación del Shema Israel, una declaración de fe en la unidad de Dios, y otras oraciones que invocan la protección divina. Realizar mitzvot o buenas acciones también es esencial para repeler las energías negativas de Samael. Los cabalistas también usan amuletos y talismanes que contienen nombres y símbolos sagrados para repeler su influencia y proteger al portador. Finalmente, en la exploración de las entidades aterradoras del Sitra Akra, llegamos a Lilith, la reina de los demonios. Lilith es una figura fascinante y temida en la tradición cabalística. Se la describe como una mujer de belleza sobrenatural, pero con un aura de oscuridad y peligro. Sus ojos brillan con intensidad hipnótica y su largo cabello negro cae sobre sus hombros. A menudo se la representa con alas negras y garras afiladas, simbolizando su naturaleza demoníaca y su capacidad para la decepción y la seducción. En los textos cabalísticos, Lilith es conocida como la primera esposa de Adán, creada igual a él y por lo tanto no subordinada. Su negativa a someterse a Adán llevó a su expulsión del jardín del Edén, tras lo cual se convirtió en una entidad demoníaca. Lilith simboliza la rebelión y la independencia llevadas al extremo, desafiando las normas y estructuras establecidas. Lilith es conocida por su papel como seductora y destructora. Se dice que ataca a los recién nacidos y a las madres durante el parto y busca venganza contra la humanidad por su expulsión del Edén. Su influencia se manifiesta en la tentación sexual y la corrupción moral, usando su atractivo para desviar a los hombres de sus deberes y llevarlos a la ruina. La figura de Lilith en la Cábala
simboliza las fuerzas del caos y la rebelión contra el orden divino. Representa los aspectos incontrolables y destructivos de la libertad y la independencia, recordando los peligros de desviarse de los caminos de la rectitud y la sumisión a lo divino. Conclusión. En nuestra exploración de las entidades demoníacas del Sitra Achra en la Cábala, hemos encontrado figuras como Belzebub, Samael y Lilith. Estas entidades no solo personifican el mal, sino que también nos desafían y nos enseñan sobre la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Nos recuerdan la importancia de la pureza, la justicia y la rectitud, y cómo enfrentar y superar el mal es crucial para nuestro crecimiento espiritual. La Cábala nos muestra que la iluminación implica entender y conquistar estas fuerzas oscuras, fortaleciendo nuestra fe y conexión con la luz divina. Este estudio nos guía hacia una comprensión más profunda del cosmos y de nuestra naturaleza, revelando que la verdadera iluminación se logra al confrontar y trascender la oscuridad. Si deseas seguir explorando el conocimiento esotérico y oculto, por favor dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más contenido fascinante.